¿sabes? Y mi corazón genuinamente se rompe por ella por eso. Y los niños, sí, ellos... El padre se ha ido. Sí, sí, otro patriarca. Piers Morgan, que ha entrevistado a cientos de figuras poderosas y sensacionales, rompió a llorar directo, no porque el mundo hubiera perdido a una leyenda de la música, sino porque había llegado a comprender la cruda verdad oculta tras la imagen de la pareja dorada del rock. Sharon no solo había perdido a su compañero de vida mucho antes de su muerte, sino que había soportado años tambaleándose al borde entre el amor y la violencia, entre el deber y la libertad personal. Los golpes, las patadas, las veces que fue estrangulada, cuando Ozzy perdía el control durante rabietas alimentadas por las drogas, los ataques de ira nacidos de la impotencia, mientras el Parkinson le robaba su capacidad de crear. Estos eran los capítulos oscuros que pocos se atrevían a afrontar. Conocí a Ozzy cuando tenía unos 18 años y vino al despacho de mi padre para que Black Sabbath lo gestionara. Así que tenía 18 años cuando lo conocí por primera vez. ¿Amor a primera vista? No, absoluto. Yo pensaba, oh Dios mío, míralos. Y todos eran raros y peludos, y como yo estaba acostumbrada a tratar con artistas que eran estadounidenses, y eran elegantes, y estaban muy bien arreglados, y olían bien, y sabes, de repente estos tipos entran y son peludos y son muy sabes del norte de Inglaterra, y no se parecen ni visten como nada que haya visto jamás. Y así que estaba muy nerviosa con ellos. Bueno, dada esa primera impresión, ¿cómo diablos llegó a desarrollarse algo? Fui a ver su espectáculo esa noche con mi padre. Actuaron este club de Londres, y me quedé asombrada de lo que estaba viendo. De nuevo, no había visto nada parecido porque todos los artistas con los que habíamos tratado eran muy elegantes y de una categoría de música diferente. Un género de música diferente. Totalmente diferente. Y entonces, cuando vi lo eléctrico que era y lo diferente, me quedé alucinada. Pensé, vaya. Así que ahí es cuando me interesé Black Sabbath. Bueno, ¿cuándo empezaste tú y él a poneros serios? Dices que definitivamente no fue amor a primera vista. El 79 trabajábamos juntos, y fue el 1980, cuando empezamos. Estábamos trabajando juntos, y simplemente se convirtió otra cosa. Bueno, ¿qué crees que te atrajo primero de él, y te ha mantenido atraída a él? Ahora, todos sabemos que nadie sale ileso del matrimonio. Pero afrontémoslo. Has tenido algunos momentos realmente difíciles y tumultuosos. Pero ¿qué es lo que te mantuvo tan unida a él? Era tan gracioso y ocurrente y, sin embargo, muy vulnerable. Y simplemente pensé que era el tipo más divertido y dulce que había conocido porque era muy vulnerable con todo. Y eso simplemente me atrajo de él. El matrimonio de Sharon y Ozzy Osbourne ha sido visto durante mucho tiempo por el público como una historia de amor turbulenta pero duradera. Un vínculo que resistió escándalos de adicción y enfermedades. Se conocieron a finales de la década de 1970, cuando Ozzy acababa de dejar Black Sabbath y se tambaleaba entre la cima de la fama y las profundidades del abuso de sustancias. Sharon, la hija de Don Arden, el entonces manager de Black Sabbath, rápidamente se convirtió tanto su manager como su compañera, ayudándole a reconstruir su carrera solitario desde los fragmentos. Los dos se casaron en 1982, abriendo un nuevo capítulo. No solo sus propias vidas, sino también la historia del heavy metal. Estaba diciendo el señor Gene Simmons antes que no pretendían ser seres humanos perfectos. Abrazaron sus defectos. Fueron muy abiertos y sinceros sobre las cosas que salieron mal. ¿Sabes? Sharon nunca afirmó tener el matrimonio perfecto. Sabía con quién estaba casada. Sabía que Ozzy era un poco un chico salvaje. Pero Ozzy me dijo muchas veces, ¿sabes?, que nunca podría haber hecho nada de esto sin Sharon. Y que nunca podría imaginar la vida sin Sharon.
Pero detrás de las luces del escenario y las giras con entradas agotadas, ese matrimonio estaba inmerso en la oscuridad. Durante el período que Ozzy estaba profundamente consumido por el alcohol y las drogas, frecuentemente perdía el control. Las borracheras no solo destruyeron su salud, sino que también convirtieron su casa en un lugar peligroso para la misma mujer que había permanecido a su lado. Hubo momentos que Sharon fue golpeada, pateada al suelo, o peor aún, estrangulada durante un violento arrebato alimentado por sustancias. El incidente más grave ocurrió en 1989, cuando Ozzy, borracho y drogado, atacó a Sharon hasta el punto de que ella tuvo que llamar a la policía. Su decisión de quedarse desconcertó a muchos, pero para ella era una mezcla de amor, responsabilidad y una frágil esperanza de que Ozzy pudiera cambiar. No solo era su esposa, sino también su manager, la única persona capaz de dirigir su caos y proteger el legado musical que habían construido juntos. Sharon fue la fuerza impulsora detrás de acuerdos multimillonarios, enormes contratos de conciertos y álbumes más vendidos, plenamente consciente de que cada éxito conllevaba el riesgo de que Ozzy volviera a caer el ciclo destructivo de la adicción. La amo más. Amo mucho más a mi marido que cuando nos conocimos. Fui un chico malo durante muchos años. El amor simplemente ha mejorado, se ha profundizado y somos afortunados de habernos encontrado. Quiero decir, realmente debe apestar cuando la gente tiene aventuras durante, como, 10 años y las descubren. Eso debe doler mucho. Solo puedo imaginarlo. Es desgarrador, rompe a la gente, ¿sabes? Y luego tienes que arreglarte de nuevo. Es impensable para mí. Campanas de iglesia. Ya me están atacando. Es genial verte. ¿Cómo estás? Showsy. Primero, encantado de veros a los dos. Gracias. Segundo, estaré preocupado por ti. Así que, empecemos por cómo estás. Quiero dejar una cosa clara. Se ha puesto los periódicos que descubrieron que tenía Parkinson cuando tuve la caída. Bueno, sé lo del Parkinson desde 2003. Lo he tenido toda mi vida. Y el Parkinson que tengo no es como el de Michael J. Fox. ¿Cómo llamaste a eso? Se llama Parkin 2. Es un gen con el que Ozzy nació. Y, por supuesto, Ozzy no podía tener nada normal. Es muy raro. Y su camino no es como el Parkinson normal que todos conocemos. Cuando la gripe lo explique, así que tú... Vale. Cuando Ozzy tuvo su... ¿Vas a dejar de quitar el esmalte de esas malditas uñas? ¡Cállate! Te va a regañar hoy. No le importa nada más, lo sé. Bueno, dejarás de jugar con mi dinero cuando dejes de hacerlo. Pero él había tenido esta condición desde que nació. Nació con ella, pero inactivo. Simplemente no estaba. Exactamente. Y entonces, cuando tuviste esta nueva caída, iba simplemente a las andadas, ¿verdad? Pero cuando me caí al suelo, recuerdo haber pensado, ya lo has hecho. Así que le dije a Sharon, Sharon, puedes encontrar una ambulancia. Creo que me he roto el cuello otra vez. Ella salió de esa cama como un rayo corriendo, gritando por la casa. Sus vidas entraron un nuevo umbral cuando a Ozzy le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Para un artista no es solo una enfermedad neurológica degenerativa, es una sentencia suspendida que se cierne sobre su carrera e identidad personal. El Parkinson roba al cuerpo el control muscular, causando temblores, rigidez, pérdida del equilibrio y deterioro de la memoria. Para Ozzy, cuya vida dependía del poder escénico y la capacidad de componer canciones, esto fue un golpe devastador. Los primeros meses después del diagnóstico, intentó mantener su antiguo ritmo de vida, experimentando con diferentes medicamentos y fisioterapia. Pero menos de un año, los signos de declive se hicieron inconfundibles. Sus manos temblaban tanto que ya no podía escribir letras.
Sus piernas se debilitaron tanto que necesitaba agarrarse a las paredes solo para dar unos pasos. Cuanto más impotente se sentía su propio cuerpo, más irritable se volvía. Los estallidos emocionales ocurrían con frecuencia, especialmente cuando se daba cuenta de que ya no podía cantar una canción entera o sostener una guitarra como antes. Sin embargo, según los hijos de Ozzy, esto no era únicamente el resultado del Parkinson. También se vio agravado por el horrible accidente que había sufrido años antes. Volviendo a ese accidente de quad, su finca de Inglaterra. Llévame a través de lo que recuerdas de ese día. Vale. Yo estaba en Los Ángeles, y me estaba trabajando allí, y recibo la llamada telefónica de que Ozzy está una ambulancia de camino al hospital. Lo que recuerdo es que estábamos filmando un programa para La Cosa de la Realidad de los Osborne. Subí a mi línea mi quad. Había bajado por un terraplén que había hecho todos los días, y la moto se elevó el aire y aterrizó sobre mí. Al minuto siguiente sé que estaba en el hospital, pero lo que pasó fue que la tripulación que estaba filmando a los Osborne grabó algo. Él se levantó de un salto. El guardia de seguridad fue hacia él, lo levantó y lo puso la parte trasera de la moto de otro guardia de seguridad y lo condujo hasta el frente de la casa. Los servicios de emergencia habían enviado un helicóptero para Ozzy porque vivimos el campo, ya sabes. Tenemos como un pequeño bosque en nuestra tierra, y estaban enviando un helicóptero. Pero los guardias de seguridad lo metieron en el coche y lo llevaron al hospital. Y había un helicóptero camino, y nos dijeron que lo peor que se puede hacer es mover a alguien después de un accidente como ese. Pero Ozzy no recuerda nada porque estaba en estado de shock, y no estaban seguros de sus lesiones. Y entonces el médico me llamó y luego me dijo lo de su brazo, que la arteria principal de su brazo se había cortado, y que no había flujo sanguíneo, ni oxígeno su brazo, y que estaban tratando de salvar su brazo. Y tan pronto como escuché eso, simplemente me fui, ¿sabes? Estoy simplemente como que no puedo. Y me subí a un avión literalmente 2 horas después. Volé a Londres. Todo el mundo en Inglaterra estaba, ya sabes, tan devastado. La policía me recogió el aeropuerto. Me llevaron al hospital, ya sabes, 30 minutos y, ya sabes, todo el mundo se estaba uniendo torno a Ozzy. Y me habían puesto a Ozzy un coma inducido durante 8 días para que no sintiera dolor. Y cuando literalmente la primera vez que vi a Ozzy, estaba una sala llena de gente que estaba coma y ya sabes, tubos y botellas saliendo de todas partes. Y ya sabes, a un lado de él había una botella de sangre donde estaba goteando al otro lado. Está llena de orina y yo estoy como, esto es sí, una pesadilla. Voy a despertarme un minuto. Este punto, Sharon ya no era solo una esposa. Se había convertido, muchos sentidos, una enfermera a tiempo completo. Llevaba la cuenta de cada dosis de medicamento por horas, supervisaba las sesiones de terapia y reorganizaba todo el horario para permanecer a su lado. Pero la parte más difícil no eran las tareas, sí. Era enfrentarse a un Ozzy cada vez más propenso a la ira. La enfermedad no solo le quitó su agilidad física, también afectó profundamente su sistema nervioso y sus emociones, convirtiendo momentos de vulnerabilidad en estallidos explosivos difíciles de controlar. Hubo días que el más mínimo detalle, una nota ligeramente desafinada, una canción o un micrófono crepitante, era suficiente para hacerle entrar erupción, destrozando objetos, gritando al equipo e incluso ordenando a todos que salieran. Esos momentos, Sharon era a menudo la única dispuesta a acercarse a él, colocando una mano sobre su hombro y tratando de calmar la situación. Su paciencia era lo que impedía que las cosas fueran demasiado lejos, pero también la dejaba completamente agotada. El Parkinson también trajo insomnio, y la falta de sueño a su vez empeoró el estado mental de Ozzy. Muchas noches Sharon se quedaba despierta con su marido simplemente para tranquilizarlo cuando murmuraba temores de no volver nunca al escenario. Nadie más que ella sabía que cada palabra de ánimo era otro momento el que tenía que reprimir su propia ansiedad. La fuerza que el público veía a Sharon era en realidad un fino traje de armadura. Debajo había una mujer que había llegado al límite de la resistencia muchas veces.
Creo que probablemente fue la bebida de Ozzy. Ya no tenemos que lidiar con eso. Gracias a Dios. Pero creo que la bebida fuma mucho. Sí. Siempre te decía que dejaras de fumar delante de los niños y todo eso. Y entonces solías decir, deja de intimidarme. Y yo digo, solo te pido que no fumes. Creo que nos hemos acercado a medida que envejecíamos, ¿sabes? Sí, por supuesto que sí. Quiero decir, definitivamente es mejor que lo que a mí respecta. Es mejor ahora de lo que lo ha sido nunca. Y el matrimonio está destinado a ser para el resto de tu vida, para nosotros. Pero entonces, cuando la gente dice, oh, ¿sabes? Nuestro trabajo nos alejó el uno del otro. Bueno, no va a hacer eso los próximos 40 años, ¿verdad? ¿Sabes? He descubierto que Son y yo hemos hecho a lo largo del camino. De vez cuando hemos renovado nuestros votos. Esa es una muy buena herramienta para tener porque olvidas cuál es el trato. Oh, la señorita. Oh, he hecho esto mal. Ella va a molestarme ahora. ¿Sabes? Cometes errores. Haces algunas cosas estúpidas. Pero quiero decir, sabes que es una calle de doble sentido. Lo es. Estos últimos 5 años. Sharon no niega que había pensado marcharse, pero al igual que el pasado, eligió quedarse. Tal vez fue por amor, o tal vez porque sabía mejor que nadie que ella era la única que podía ayudar a Ozzy a aferrarse a lo que quedaba del artista a su interior. Abrazaron sus defectos. Fueron muy abiertos y sinceros sobre las cosas que salieron mal. ¿Sabes? Sharon nunca afirmó tener el matrimonio perfecto. Sabía con quién estaba casada. Sabía que Ozzy era un poco un chico salvaje. Pero Ozzy me dijo muchas veces, ¿sabes? Que nunca podría haber hecho nada de esto sin Sharon. Y que nunca podría imaginar la vida sin Sharon. Dicen que 1 de cada 4 matrimonios o 1 de cada 3 matrimonios no duran. Y creo que la gente tiene una tendencia. No tienen la capacidad de simplemente aguantar. Y hay valor ser capaz de aguantar. Y la vida no es perfecta. Nadie es perfecto. Y cosas horribles, ya sabes. Suceden, ya sabes. Y ella ha sido un emblema. Y Ozzy también un emblema aunque son como aguantar. Vale la pena. Realmente vale la pena. Y la vida es dura y quieres que fueran grandes ejemplos de cómo levantarte cuando te han derribado y de seguir adelante. 100% siempre los miro. ¿Sabes? También he estado casado durante 46 años y... ¿sabes? Y no pasé por una fracción de lo que ellos han pasado y... simplemente los miré y pensé, oh, Dios mío, esto es increíble. Son Sharon y a Sharon la conocí mejor que a nadie en la familia. Me parece que es como una superheroína. Realmente es como una superheroína para la vida. Fueron la primera vez que fui consciente de ver la autenticidad. Ya sabes, no lo fueron. Ya sabes, lo que pasó. Supongo que lo que pasó es que, ya sabes, eventualmente cuando pones, ya sabes, muchos de nosotros e incluso yo ahora mismo con esto delante de mí, ya sabes, estoy preocupado por, ya sabes, lo que sea que diga o cómo está saliendo. Parece que no tenían un filtro. No. Y que podría ser considerado como un negativo, pero resultó ser un positivo, porque su autenticidad cuando estaban enojados, cuando algo incómodo sucedió, vieron el humor, el rock. Él solo porque eso es lo que sentía, eso es lo que le gustaba. Así, es como él está diciendo. Así es como él, ¿sabes? Y él era ellos. Son pura humanidad, eso es lo que creo. Y nosotros estamos careciendo de pureza, estamos careciendo de autenticidad, y estamos careciendo. Ya sabes, se supone que debemos actuar de cierta manera. Se supone que debemos votar de cierta manera. Se supone que debemos pensar de cierta manera. Se supone que no debemos hablar de cierta manera. Se supone que debemos ser censurados. ¿Qué es la censura? La censura es solo para que todos sonemos exactamente igual.
No usamos el no fue hasta los últimos días de Ozzy que Pierce captó plenamente la profundidad y la resistencia del complejo amor entre Sharon y el hombre que la había lastimado tantas veces. Estaba Los Ángeles, julio de 2025, cuando la salud de Ozzy dio un giro brusco para peor. Una habitación tenuemente iluminada. Ozzy yacía su cama de hospital. Las manos que habían sostenido un micrófono decenas de miles de veces, ahora temblaban tan frágiles como el papel. Sharon se sentó a su lado, con los ojos fijos su rostro, ajustando suavemente su manta mientras mantenía su mano la suya. Ni una sola palabra de reproche salió de sus labios. Pierre se quedó silencio a la esquina, observando cómo ella se inclinaba y presionaba su frente contra la de él, como si le transmitiera el último poco de calor antes de que se quedara dormido. La imagen contrastaba fuertemente con las historias que Pierce había escuchado de puñetazos y patadas de veces que había sido estrangulada de arrebatos violentos que solo ella tenía la fuerza para calmar. Entonces entendió que Sharon había tenido cientos de razones para dejar a este hombre, pero al final eligió quedarse, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo aceptaba como una parte inseparable de lo que era Ozzy. Una conversación privada unos días después de la muerte de Ozzy, Sharon le contó a Pierce cosas que nunca había compartido públicamente. Habló de noches pasadas durmiendo el sofá para evitar sus rabietas, de enviar a los niños a casas de amigos por seguridad, de estar de pie fuera de la puerta del baño, esperando a que se despertara después de una sobredosis. Pierce escuchó y cuando Sharon dijo, «Pero también fue el único amor de mi vida hasta el final». No pudo contenerse. Las lágrimas no surgieron de la lástima, sino de ser testigo de un tipo de amor que es raro esta época. Un amor a la vez hermoso y brutal, pero completo a su manera. Pierce se dio cuenta de que el amor que Sharon sentía por Ozzy no era simple ni puro. Era un amor probado hasta sus límites, desgastado por la adicción y la enfermedad, pero aún perdurable porque había sido forjado el fuego. Y al ver la forma que lo dejó ir con calma, suavemente, como alguien que se había estado preparando para este momento durante años, Pierce finalmente entendió por qué nunca se había ido. Ozzy no podía vivir sin Sharon, y Sharon no podía vivir sin Ozzy. Y eso es lo que es tan triste, creo. De hoy es que Sharon ahora no lo tiene. Durante los meses que Ozzy luchó contra el Parkinson, Sharon no era solo la que administraba sus medicamentos o lo guiaba a través de cada sesión de terapia. Ella era la que interceptaba cada arrebato, protegiendo a sus hijos y manteniendo el hogar, a pesar de toda su turbulencia. Un lugar seguro para que él regresara. Cada momento, Ozzy perdió el control. Ella era la única que se atrevía a mantenerse firme, mirarlo directamente a los ojos y devolverlo a la realidad. Cuando los médicos les dijeron que los tratamientos ya no eran eficaces, Sharon se aseguró de que Ozzy no escuchara la noticia de un extraño. Se lo dijo ella misma, con suavidad pero con claridad, que era hora de parar, de dejarlo ir paz. Y Ozzy, un hombre que había luchado contra todos los límites la vida, asintió sin discutir por primera vez. Sus últimos momentos, no hubo audiencias, ni música. Solo Sharon, inclinándose para presionar sus labios contra su frente, sosteniendo su mano hasta que sus dedos se aflojaron. Pierce estuvo allí presenciándolo todo de principio a fin, y finalmente entendió la respuesta a la pregunta: ¿por qué nunca se fue? No fue porque hubiera olvidado todo lo que pasó. Fue porque había elegido ver la totalidad de él, tanto la luz como la oscuridad, y amarlo completamente como era. Un mundo donde el amor se rompe tan fácilmente por los errores. Sharon eligió el camino más difícil para quedarse, para afrontarlo todo y para perdonar. No perdonar para olvidar, sino perdonar para poder amar plenamente hasta el último momento. Y cuando Asie falleció, no solo perdió a su marido, perdió una parte de sí misma, una parte de su vida que, aunque marcada, nunca se arrepintió de vivirla al máximo. Desde fuera, el matrimonio entre Ozzy y Sharon Osbourne puede parecer una serie de conflictos, escándalos y heridas que nunca cicatrizaron. Pero para aquellos que lo vieron desde dentro,
también fue un raro testimonio de un amor profundamente probado y ferozmente resistente. Fue una relación unida no por días tranquilos, sino forjada a través de décadas de crisis, fracasos, enfermedades y momentos que parecían más allá del perdón. Ozzy Osbourne no era un hombre perfecto, y nunca pretendió serlo. Era un genio musical, pero también un hombre lleno de contradicciones, feroz pero frágil. Lo que lo hacía extraordinario a los ojos de Sharon no era solo su música o su fama, sino su capacidad para afrontar sus propios errores. Sus últimos años, mientras el Parkinson le quitaba gran parte de su fuerza, Ozzy empezó a hablar más a menudo del pasado, de las veces que había hecho daño a Sharon, de las oportunidades que ella tuvo de marcharse pero no lo hizo. Lo llamó su deuda de por vida, una que nunca podría ser pagada con dinero o fama, sino solo con gratitud y respeto absoluto. Sharon, por su parte, nunca convirtió su perdón en una medalla para ser exhibida. No sacó a relucir el dolor para hacer que Ozzy se sintiera culpable. Eligió mantenerlo como parte de su historia compartida, una que ambos vivieron, sufrieron y superaron juntos. Su gracia residía en el hecho de que se negaba a dejar que sus peores errores lo definieran por completo. Vio lo peor y lo mejor de él, y eligió quedarse para proteger lo mejor, incluso cuando estaba enterrado bajo el polvo de la adicción y la enfermedad. Su vínculo se reflejó no solo los años que Sharon cuidó de Ozzy, cuando ya no podía estar de pie en el escenario, sino también la forma que él le tomaba la mano durante las sesiones de terapia, o simplemente la mirada de agradecimiento que le dirigía cuando ella le ayudaba a comer una cucharada de sopa. Estos eran pequeños gestos, pero cargados de significado. Prueba de que cuando todo el brillo y el glamour se habían desvanecido, todo lo que quedaba eran dos personas, su verdadero ser. Para Piers Morgan, que fue testigo de esos momentos de primera mano, esto no era solo una historia de amor. Era un retrato profundamente grabado de lealtad y perdón. Una época la que todo puede ser fácilmente reemplazado. Ozzy y Sharon eligieron aferrarse el uno al otro, no porque nunca se hubieran hecho daño el uno al otro, sino porque habían elegido recorrer todo el camino juntos, sin importar lo difícil que fuera. Y tal vez por eso, cuando Ozzy exhaló su último aliento, Sharon no se derrumbó. Había vivido lo suficiente tanto su luz como su oscuridad para entender que el amor no es una cadena interminable de días felices. Es la promesa de no alejarse incluso cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Durante más de 5 décadas, Ozzy logró algo que muy pocos artistas alcanzan jamás. Convirtió la música la voz de los olvidados, los rebeldes y aquellos que sentían que no pertenecían a ningún lugar. Desde Paranoid hasta Crazy Train, desde los días con Black Sabbath definiendo el heavy metal hasta los turbulentos altibajos de su carrera solitario, cada nota que tocó llevaba la impronta del desafío. Pero el legado de Ozzy no es solo sobre música. También es la historia de un hombre defectuoso que se atrevió a afrontar sus defectos. Un hombre que tocó fondo la adicción, la violencia y la enfermedad, pero que aún así encontró formas de levantarse de nuevo. No solo una vez, sino muchas veces. Dejó al mundo con un mensaje. Incluso cuando te has destruido a ti mismo, todavía hay una oportunidad para renacer, si tienes el coraje y el compañerismo de aquellos que se niegan a abandonarte. Sharon se convirtió en el testigo vivo de ese viaje. Ella fue la que lo protegió, lo guió y a veces lo sacó de las mismas profundidades que había creado para sí mismo. Gracias a su firmeza, el legado de Ozzy no fue distorsionado por escándalos o anécdotas infames. Cambio. Se convirtió la prueba de que una leyenda puede ser a la vez un símbolo de rebelión y un testimonio vivo del poder salvador del amor y la lealtad. Sus últimos conciertos. Siempre había un momento especial después de que terminaba la última canción. Mientras los aplausos aún rugían, Ozzy miraba hacia las salas. Los fans, incluso sin oír, sabían que estaba buscando los ojos de Sharon. Para ellos, era un mensaje tácito.
Esta música, este rugido, lleva su marca. El día que murió, los foros de rock de todo el mundo se encendieron. Historias personales llegaron de aquellos que habían conocido a Ozzy. Una vez la calle a fans de toda la vida, que solo lo conocían a través de auriculares, todos compartiendo el mismo sentimiento de gratitud. Estaban agradecidos a Ozzy por la música y a Sharon por darle el tiempo para hacerla. Muchos admitieron que después de saber lo que Sharon había soportado, la respetaban aún más, viéndola como una parte inseparable de la leyenda de Ozzy. Muchas ciudades se llevaron a cabo reuniones conmemorativas espontáneas. Cientos de fans cantaron Crazy Train o Mama I'm Coming Home entre lágrimas. Se dispusieron velas forma de corazón con una foto de Ozzy sonriendo el centro. Y muchas de esas fotos, Sharon estaba allí a su lado. Los fans entendieron que su historia no era un cuento de hadas. Pero es exactamente por eso que tocó corazones que habían sido heridos. Habían tenido que perdonar y se habían aferrado a una mano temblorosa, incluso cuando estaba temblando. El legado musical de Ozzy vivirá a través de altavoces, plataformas de streaming y los recuerdos de millones. Pero el legado de amor, la historia de una esposa que se quedó pase lo que pase, también se transmitirá como una parte inseparable del príncipe de las tinieblas. Porque al final, lo que hace inmortal a una leyenda no es solo la música, es la historia humana que hay detrás. Durante más de 40 años, Sharon no solo fue la esposa de una leyenda, sino también la arquitecta y guardiana de su legado. Desde las largas noches llenas del caos de la adicción, hasta las tranquilas mañanas junto a su cama de hospital, Sharon estuvo allí sin alejarse nunca. Piers Morgan, que fue testigo de esos momentos finales, no pudo contener las lágrimas al contarlos. Dijo que rara vez había visto un amor tan feroz y tan perdurable, un amor por el que ambas partes pagaron caro, pero ninguno eligió renunciar. Y el momento que Ozzy falleció, Piers entendió que no se trataba solo de una historia sobre música, sino sobre la fuerza humana, sobre el perdón y sobre permanecer incluso cuando todas las razones para irse eran claras. Ozzy, con toda su salvajeza y sus defectos, vivió verdaderamente amado verdaderamente y estuvo verdaderamente agradecido. Sharon, con toda su paciencia y gracia, mantuvo ese amor vivo incluso cuando la enfermedad y los recuerdos oscuros los rodeaban. Entre ellos, no hubo cuento de hadas, solo verdad cruda y una promesa inquebrantable. Permaneceremos juntos hasta el final. Ahora la música de Ozzy todavía resuena a todo el mundo desde estadios repletos de fans hasta pequeñas habitaciones donde alguien está tocando Crazy Train, un viejo estéreo. Pero junto a esas melodías se encuentra otra historia. La historia de Sharon que amó a una leyenda con toda su fuerza. Y tal vez ese sea el mayor legado de Ozzy Osbourne. No solo las canciones, sino la prueba de que el amor, por muy maltratado que esté, puede mantenerse firme cuando se alimenta de la lealtad, el perdón y un corazón que nunca se rinde. Deja un mensaje para Ozzy y Sharon los comentarios de abajo. Dale like a este video, compártelo y no olvides suscribirte para que podamos mantener esa crudeza viva para siempre.